Bienvenidos a la universidad, nos da mucho gusto que estén con nosotros, los felicitamos por ser constantes y por verse terminar la licenciatura que ustedes van a tener, va a ser de gran bendición. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que los trajo y gracias a Dios que ustedes traerán a otros a estudiar la universidad. Y el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 5 al capítulo 8. 5, 6, 7 y 8 es lo que estaremos estudiando el día de hoy y es de una bendición muy grande. Estamos en el libro Fundamentos de la Fe y sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración y pedir la bendición de Dios durante este día. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todas tus bondades, por toda tu misericordia. Gracias por este día. Gracias que viniste a buscarnos, a salvarnos. Gracias, Señor, que nos amas de una manera especial y maravillosa y tienes un plan para nosotros. Padre Celestial, pedimos que tú, Señor, tomes control de este libro que es Fundamentos de la Fe y que podamos, Señor, asentar esos fundamentos en nuestro corazón. Querido Espíritu Santo, descansa sobre nosotros con espíritu de sabiduría, entendimiento, poder de Dios, consejería, temor de Dios, entendimiento de la palabra de Dios. Y Señor, danos la sabiduría para memorizar y retener todo lo que vamos a estudiar. Bendice a cada alumno, a cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Amén. Hecho está. Sean bienvenidos y iniciamos el capítulo número 5. Vamos a hablar acerca de los bautizos. Hay 4 tipos de bautizos que se mencionan en este capítulo número 5. El bautismo del sufrimiento de Cristo, el bautismo en agua del cual hablaba Juan el Bautista, el bautismo cristiano y el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que comprenden. La palabra bautismo significa inmersión, significa sumergir en algo, Y ese es el modelo de Jesucristo, que Él puso como ejemplo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. El modelo más hermoso a seguir es el modelo de Jesús. Vayamos en el capítulo 5, ya vimos los 4 bautismos y vamos a empezar con el bautismo del sufrimiento de Cristo. El bautismo del sufrimiento de Cristo es lo que Él pasó antes de ir a la cruz y en la cruz. Él sabía que Él iba a sufrir, Él sabía que iba a pasar por algo muy duro y muy tremendo. Cualquier persona que pasa por algún sufrimiento se da cuenta de lo que otros pueden pasar. Vamos al libro de Lucas 12:50. En el libro de Lucas, capítulo número 12, versículo 50. Lucas 12:50. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Entonces, cuando Él estaba acercándose a la cruz, Él estaba siendo bautizado en sufrimiento. Cristo sufrió por nosotros. Era parte de lo que Él estaba pagando por nosotros ahí en la cruz. Él sufrió antes de llegar a manos de los que le iban a dar los latigazos en el pretorio, o los que le iban a poner la corona de espinas, o los que lo iban a clavar en una cruz. ¿Sabes? Él sufrió antes y durante la crucifixión. Y esto es el primer bautismo y se llama el bautismo del sufrimiento. Vamos a ver otro versículo aquí en la palabra de Dios. Y ese versículo está en Marcos 10:38. Marcos, capítulo 10, versículo 38. Marcos 10:38 nos habla del bautismo del sufrimiento de Jesucristo. Y dice así, Marcos 10:38, Jesús le dijo, no saben lo que piden.
¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y él sabía que no. Él sabía que los discípulos se iban a dispersar como ovejas sin pastor, porque él iba a la cruz, al sufrimiento, para pagar el precio del pecado del pasado, del presente y del futuro. Hoy somos libres por ese bautismo de sufrimiento. Después tenemos el bautismo de Juan. Leamos en la palabra de Dios, en Mateo 3:11. El bautismo que Juan anunciaba era un bautismo en agua, un bautismo de arrepentimiento. Entonces, veamos, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. O sea, el bautismo que trajo Juan era de arrepentimiento y Jesucristo tenía que pasar por ese bautismo, por obediencia y para enseñarnos un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de ser bautizados. Y después tenemos el bautismo cristiano. El bautismo cristiano fue después de Cristo. Él da una ordenanza que vayan y que ganen a la gente, que la hagan discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos aquí en Mateo 3, del 13 al 17, el bautismo cristiano. ¿A qué se llama bautismo cristiano? Al bautismo que Jesucristo hizo. Si Juan el Bautista, ese era el bautismo de Juan, era un bautismo de arrepentimiento. Pero después de Juan, ya viene el bautismo de Cristo, que es un bautismo cristiano, que es un bautismo para vida eterna. Dice entonces, Mateo 3, 13 al 17, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondió Jesús, le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este es el bautismo cristiano para los seguidores de Cristo. Son bautizados en Cristo, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, ¿qué respecto a los bautismos de infantes? Muchos se preguntan, es que a mucha gente lo bautizaron cuando era niño. Pero cuando eres bebé, tú no entiendes lo que te está pasando. Incluso si tú le preguntas a una persona que fue bautizada cuando era bebé y le dices, ¿te acuerdas cuando fuiste bautizado? ¿Te acuerdas la razón por la cual fuiste bautizado? ¿Entendiste el concepto del bautismo? Y la persona te va a decir ciertamente no, porque simplemente lo bautizaron por aspersión. Aspersión por gotitas o lo bautizaron, pero no lo sumergieron, como el ejemplo de Cristo. Entonces, hay bautismo de aspersión y de inmersión. Un bautizo significa ser sumergidos en algo. En el caso de Cristo fue bautizado en el río Jordán y fue sumergido en el agua. Los requisitos para que una persona se bautice. O ciertamente mucha gente quiere que la gente pase por cursos muy largos acerca del bautismo. Lo que nosotros hacemos es que los llevamos a un encuentro retiro o los bautizamos aquí mismo en la Congre, se puede hacer porque tenemos bautisterio. Pero cuando los llevamos a un encuentro retiro, les damos, el encuentro dura aproximadamente 2 días y durante ese tiempo la gente se está limpiando, es como un baño de vapor y están recibiendo y están teniendo un encuentro cara a cara con Dios. Pero parte de llevarlos a un retiro es darles el bautismo en agua, si es que ellos no se han bautizado por inmersión.
¿sí? O si, ¿saben? La palabra de Dios, el único requisito que se necesita para ser bautizados es haberse arrepentido y haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la realidad. Porque si vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Pedro dio la palabra lleno del Espíritu Santo, 3,000 personas escucharon el mensaje y recibieron a Jesucristo. Y ellos se bautizaron en ese momento en agua y fueron admitidos como parte de la familia de Dios. Así es que si tú te preguntas si podemos bautizar a la gente que recibe a Jesucristo en el mismo día, claro que sí se puede. Sería lo más vial y lo más correcto que la persona se recibe a Cristo en la mañana y se bautice en el servicio de las 6 en la tarde. Qué bonito sería eso. Vamos a orar que logremos hacer eso. ¿Qué quiere decir? Que en la consolidación tiene que ser más rápida y tenemos que reorganizar todo. Sí, yo vi esto en la congregación de Betania, del pastor Larry Staxio. Yo recuerdo que fuimos a tomar un curso acerca precisamente de la consolidación y ahí nos estaban diciendo que ellos, o sea, recibían a la gente, la bautizaban, la consolidaban de inmediato y ese mismo día les decían, si quieres vamos a tu casa y vamos a orar por ti a tu casa y te traemos en la tarde a la reunión que va a haber en la tarde a las 6. Y ellos traían a la gente para ser bautizada. El domingo debe ser un día para trabajar para Dios. Hay mucha gente que no puede entre semana, pero qué especial tesoro de aquellos seguidores de Cristo, que no sean flojos y que quieran trabajar en domingo. Sabes, muchas veces yo voy comiendo, entregando mi ayuno hasta las 4 o 5 de la tarde, dependiendo. Pero yo prefiero no comer el domingo o tomar un juguito, un tecito, algo ligero. ¿Por qué? Porque estoy ministrando la palabra de Dios y alguien va a ser cambiado, transformado por el poder de la palabra de Dios. Así es que requisitos del bautismo, a mí me encanta que la gente sepa a lo que va. Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y doctrinar a los gentiles, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandato de parte de Dios, que nosotros seamos bautizados. Y pues en los que van al encuentro, que el retiro, lo que hacen es que ahí se les da una clase de bautismo, para que ellos entiendan muy bien que van a ser bautizados. Pero si tú preguntas, ¿puede ser una persona bautizada el mismo día que recibió a Cristo? Sí. Y te encargo que hagas un plan para bautizar a toda la gente que recibe a Cristo el mismo día. Esa es una tarea que les toca realizar. Bueno, ¿qué es lo que esperamos de una persona que se va a bautizar? Dijimos arrepentimiento de sus pecados. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y Él es la puerta a la vida eterna. No podemos entrar sin Cristo. Y una buena conciencia hacia Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21, la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Tenemos que tener una buena conciencia de amar a Dios, de querer ser reconciliados con Él, saber que cuando me arrepiento, Jesucristo ya pagó el precio, ya pagó y Él fue bautizado en el bautismo del sufrimiento, porque Él se preparó para ir a la cruz y eso fue algo de mucha valentía, de mucho valor, de mucho sufrimiento. ¿Sabes? Es algo tan especial que debemos recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando tomamos la comunión nos damos cuenta de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El tiempo del bautismo, ya hablamos, Hechos 2:41,
Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. Quiere decir, no tenemos que esperar un año para bautizar a la gente, lo más pronto lo mejor. La tarea extra, de puntos extras de esta lección, es que ustedes encuentren un método para bautizar a la gente el mismo día. Y quiero que me presenten el proyecto, qué es lo que podemos hacer para bautizar a la gente el mismo día que reciben a Cristo. Muy bien, pues bautismos, un contraste. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Hechos 19 del 1 al 5. Hechos 19 del 1 al 5 dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos le dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19 del 1 al 5. Así es que la palabra de Dios nos dice que en Mateo 28, 19, que la gente debe de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. Y es como que empieza a predicar la palabra Juan el Bautista y se esparce sobre mucha gente. Entonces todos habían oído del bautismo de arrepentimiento, pero no sabían del bautismo de sufrimiento de Jesús. No sabían del bautismo cristiano, que es el bautismo que Jesucristo mismo hizo. Y ahora Juan el Bautista anunció que Jesucristo bautizaría en fuego. Quiere decir lo que sucedió en el tiempo del Pentecostés, donde le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que ahí habla de un bautismo en fuego y poder. Todos los que están en la universidad deben de ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, vamos a ver las palabras habladas en el bautismo. Hechos 8:16. Hechos 8:16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Sí, algunos eran bautizados en el nombre de Jesús porque vieron a Cristo bautizarse, pero Jesucristo dijo, bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 10:16. Y esto fue hecho por 3 veces y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Hechos 19:5. Hechos 19:5. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Colosenses 2:9. Porque en él habita toda la plenitud de la divina corporalmente. Porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Romanos 6:3. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todo lo que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Vamos a hacer la prueba personal y vamos a ver el estudio adicional. Pasamos al capítulo número 6, Doctrina de Bautismos número 2. Doctrina de Bautismos número 2. Explicar algunos de los propósitos del Espíritu Santo. Es entender cómo recibir el Espíritu Santo. Nombrar las señales físicas externas del bautismo del Espíritu Santo. Identificar la verdadera evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Reconocer los dones espirituales y fruto del Espíritu Santo. Entonces vamos al versículo llave, que es Hechos 1:8.
Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es algo poderoso, es algo impactante después de que Jesucristo murió por nosotros, que pasó por el bautismo del sufrimiento, y Él murió por nosotros para salvarnos de la muerte y del infierno, de la muerte espiritual y del camino al infierno, al lago de fuego y azufres, donde van a ser mandados Satanás y todos sus seguidores. Por eso nosotros tenemos que hablar fuerte, decir, yo sigo a Cristo, yo soy un cristiano, un seguidor de Cristo, yo amo a Jesucristo y lo sigo. Entonces vamos a hablar la importancia que tienen los bautismos y por qué deben de realizarse. Y si alguno de ustedes no se ha bautizado en agua o en el bautismo del Espíritu Santo tiene alguna duda, hoy tienes que disipar esa duda. Veamos la promesa del Espíritu Santo, Lucas 24:49. En Lucas 24:49 Jesucristo les promete a sus discípulos el Espíritu Santo. Dice aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de la potencia de lo alto. Si el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu Santo es el Espíritu de toda verdad y toda justicia, el Espíritu Santo es el que nos guía en la tierra. Hasta que Cristo venga, Él va a estar aquí con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Veamos lo que dice San Juan 14, 16 al 18. San Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo prometió regresar por nosotros. Algunos se fueron antes de la venida de Cristo, pero otros esperamos su venida y estamos aquí al pie del cañón y necesitamos oración diaria, lectura de la palabra diaria. Necesitamos el ayuno, y ya dijimos que vamos a ayunar los miércoles y los domingos, y vamos a hacer ayunos como el Señor nos vaya mostrando. Pero es importante para vencer y hacer lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros en la misma visión, que tú tienes que ayunar, orar y prepararte para vencer al enemigo. Vamos a ver el propósito del Espíritu Santo. ¿Qué propósito? ¿Por qué quiero yo recibir al Espíritu Santo en mi vida? Pues es algo maravilloso, es un milagro de parte de Dios, es un privilegio tener al Señor Espíritu Santo, que lo amamos. Él quiere habitar en los creyentes, Él quiere unirnos en su espíritu con Dios y otros creyentes. Él ora por nosotros, imparte el amor de Cristo, y por medio de Él nosotros recibimos la palabra de Dios. Él es conforme a la imagen de Cristo. Él revela las verdades bíblicas, o sea, nos trae revelación, entendimiento de la palabra. Él nos enseña. Muchas veces yo estoy predicando y me viene una revelación y aprendo algo que no había aprendido, aunque he leído la palabra por años. Él nos inspira a una verdadera adoración. Cuando tú te metes a adorar en espíritu, es tan diferente que orar en lo físico. Él nos vivifica, Él nos santifica, Él nos convence de no hacer lo malo, nos da la seguridad de la salvación. Todos debemos de decir, yo tengo el casco de la salvación porque yo voy directo al reino de los cielos. Yo soy de Cristo, yo soy del Señor Jesucristo y yo no me voy a ningún otro lugar porque mi mirada está en Cristo y voy siguiendo a Cristo. Él nos da la libertad. Él nos habla por medio, Dios nos habla por medio del Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo demuestra el poder de Dios. Vemos los milagros, las maravillas. ¿Cuántas veces yo le he pedido al Espíritu Santo que repare el daño que una enfermedad hizo a una persona? Y Él lo ha hecho. Hemos visto su gloria. Evidencias del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y Él le dijo a sus discípulos, no se vayan a predicar la palabra, espérense hasta que sean llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Veamos Mateo 3:11, lo leímos en el capítulo anterior. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Sí, se siente fuego. Cuando yo crecí había gente que corría alrededor de la congregación cuando eran tocados por el Espíritu, decían, es que siento fuego en mis pies, es que siento fuego en mi cuerpo, y corrían y se sentían que ardían. Yo muchas veces que estoy orando siento fuego en mis manos, siento calor, y cuando estoy tocando a la gente, calor está pasando, pero sé que viene del Espíritu Santo y sé que es Jesucristo tocando a la persona. Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, mas Él os bautizará con Espíritu Santo. Y si el Señor Jesucristo es el que nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Muy bien, vayamos, la señal física del bautismo del Espíritu Santo. Hay otros versículos que ustedes pueden leer, pero las señales físicas, vamos a ver Juan 3:8. Juan 3:8, el viento donde quiera sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni de dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquel viento era invisible. Los efectos que produce pueden ser vistos y oídos. Cuando el viento sopla, el polvo se levanta del suelo, los árboles se doblan, las hojas susurran, las olas del mar crujen, las nubes se mueven en el cielo, y estas son señales físicas del viento. Jesús dijo que así es también con el Espíritu Santo. Aunque es invisible, los efectos del Espíritu Santo pueden ser vistos y oídos. Hay 3 lugares en el Nuevo Testamento donde se nos dice lo que sucedió cuando las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Y vamos a tomar nota. En el día de Pentecostés, Hechos 2, del 2 al 4. Hechos 2, del 2 al 4. Dice, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Quiere decir que cuando los discípulos y los seguidores de Cristo, porque no solamente eran 12, eran 120 hombres, más las familias, las mujeres, los niños, los que estaban esperando la venida del Espíritu Santo eran 120 personas. Y dice que cuando vino un viento recio. ¿Cuántos les gustaría que entrara ahorita el poder del Espíritu Santo en manifestación? Se manifestó con ruido, con sonido, con un estruendo. ¡Pau! Yo creo que se oía como una explosión que toda la gente vino a ver. Dios usó esa manifestación física para atraer a otros y que vieran que ellos hablaban en otros idiomas, en otros lenguajes que ellos conocían y sabían, y había lenguas de fuego repartidas sobre ellos. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo se puede manifestar en lo físico. Yo he visto manifestaciones de risa, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay personas que salen corriendo. Me acuerdo cuando mi esposo no creía en el Espíritu Santo porque él creció en una denominación donde no creían en las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero un día mi papá puso la mano sobre una persona en los pies y esa persona salió disparado, decía fuego, fuego, sentía el fuego en sus pies y glorificaba a Dios. Y luego mi papá lo hizo sobre mi esposo y él salió disparado. También sintió el fuego del Espíritu Santo. Hay muchas manifestaciones. No podemos encajonar a Dios y decir, Él solamente puede hacer esto o aquello. Él va a hacer lo que Él va a hacer porque Él es poderoso. Él es omnipotente. Él puede hacer cualquier cosa.
Pero lo más importante es desear que el Espíritu Santo venga y se manifieste en nuestra vida. El Espíritu Santo se manifestó en la casa de Cornelio. Vamos a leer Hechos 10, 44 al 46. Hechos 10, 44 al 46. Dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así es que, ay Señor, lléname más de ti, dame más de tu Espíritu. No te avergüences de hablar en lenguas, no te avergüences de hablar en el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver los convertidos de Éfeso, porque antes pues decían, bueno, yo creo que los judíos siempre decían era el pueblo bendecido de Dios, pero los judíos rechazaron a Dios y Dios lo permitió para poder alcanzar a los gentiles. Ahora vamos a Hechos 19:6. Hechos 19:6 y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así es que profetizar es, Dios te manda un mensaje en el lenguaje que ellos conocen y tú se los das y profetizas. Veamos lo que dice Hechos 2, 7 al 8. Hechos 2, 7 al 8. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Vamos ahora a 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, y aunque en espíritu hable misterios. Vamos a ver el propósito de las lenguas. ¿Por qué debo de hablar en lenguas si yo no las entiendo, por decir? Bueno, porque oramos a Dios, Él sí las entiende. Cuando oro en lenguas tengo una edificación personal, me fortalezco en el espíritu. Cuando hablo en lenguas y alguien interpreta lo que yo hago, somos edificados con el contenido de lo que estamos hablando. Puedo hablar en las lenguas para interceder por una persona. El hablar en lenguas es una señal a los incrédulos. Quiere decir, si yo hablo en un lenguaje y viene un japonés y hablo en japonés y le estoy dando la Biblia en japonés, esa persona va a creer. ¿Por qué? Porque está oyendo su propia lengua. Porque hablamos en lenguas para cumplir la profecía y hablamos en lenguas para alabanza de nuestro Dios. Bueno, todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Hay gente que te va a decir, bueno, pues es que yo ya lo tengo, yo ya me arrepentí y yo tengo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, ciertamente sí, es cierto, ha entrado en tu corazón, pero ahora quiere venir a bautizarte. Una cosa es el recibir al Espíritu Santo cuando uno recibe la salvación y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Veamos lo que dice Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Dios quiere que seas investido. Si ellos ya tenían a Cristo en su corazón, ¿qué estaban haciendo en el día de Pentecostés? Estaban buscando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué no tenían ellos a Jesucristo en ellos? Claro que lo tenían. Pero ahora Cristo dice, espérate porque voy a mandar el Espíritu Santo a la tierra y vas a ser bautizado con señales, con maravillas. Muy bien. Y además Él hizo una distinción en Hechos 1:5. Dice, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Así es que ahí está el bautismo del Espíritu Santo. Hay una pregunta que la gente habla, ¿todos hablan en lenguas? En Primera de Corintios 12:30, el apóstol Pablo pregunta, ¿todos hablan en lenguas? La respuesta a esta pregunta es no todos hablan, no todos no hablan en lenguas, pero Pablo no estaba hablando aquí de la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo.
La discusión se refiere a los ministerios del Espíritu Santo que pueden ser usados por el creyente en la iglesia. Veamos lo que dice 1 Corintios 12 del 27 al 28. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros en parte, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Vamos a ver qué puede. Hay gente que no habla en lenguas porque tiene temor, pero lee lo que dice la palabra en Mateo 7, del 7 al 11. El que pide, recibe, el que llama, se le hable, y el que busca, halla. Y la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más le dará Dios a sus hijos el Espíritu Santo? Dios te está diciendo, no tengas miedo de hablar en lenguas. Es una experiencia emocional, ciertamente, porque se sienten tantas cosas. Salmo 95 del 1 al 3. Salmo 95 del 1 al 3. Venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantaremos con júbilo a la roca de nuestra salud. Lleguemos ante su acatamiento con alabanzas. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Así es que era una de las cosas cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ya lo había recibido desde niña, pero quería estar segura cuando tenía 15 años. Y pasé al frente, pero yo decía, ¿qué tal si me caigo? ¿Y qué tal si empiezo a danzar así, pues sin saber a dónde voy, o choco con alguien? ¿Verdad? El enemigo siempre nos pone así cosas en la mente para que no recibamos todo lo que Dios quiere darnos. Y hoy digo, Señor, dame todo lo que tengas para mí. Yo no quiero perderme absolutamente de nada. Después vienen los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, y quiero que lo lean en Efesios 4 del 12 al 15, y después en el libro de Gálatas, vienen Gálatas capítulo 3, 2, 5 y 14. Dios quiere que hablemos, que caminemos en el Espíritu. Es muy importante estudiar los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu Santo. Son una armadura para todos nosotros. Favor de tomar cuidado de completar lo que es la prueba personal. Regresamos. Bienvenidos a la universidad, nos da mucho gusto que estén con nosotros, los felicitamos por ser constantes y por verse terminar la licenciatura que ustedes van a tener, va a ser de gran bendición. Y le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios que los trajo y gracias a Dios que ustedes traerán a otros a estudiar la universidad. Y el día de hoy vamos a iniciar el capítulo 5 al capítulo 8. 5, 6, 7 y 8 es lo que estaremos estudiando el día de hoy y es de una bendición muy grande. Estamos en el libro Fundamentos de la Fe y sabemos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Vamos a hacer una oración y pedir la bendición de Dios durante este día. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por todas tus bondades, por toda tu misericordia. Gracias por este día. Gracias que viniste a buscarnos, a salvarnos. Gracias, Señor, que nos amas de una manera especial y maravillosa y tienes un plan para el modelo de Jesucristo, que Él puso como ejemplo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, nosotros tenemos que hacer lo que Cristo hizo. El modelo más hermoso a seguir es el modelo de Jesús. Vayamos en el capítulo 5, ya vimos los 4 bautismos y vamos a empezar con el bautismo del sufrimiento de Cristo. El bautismo del sufrimiento de Cristo es lo que Él pasó antes de ir a la cruz y en la cruz. Él sabía que Él iba a sufrir, Él sabía que iba a pasar por algo muy duro y muy tremendo. Cualquier persona que
que pasa por algún sufrimiento se da cuenta de lo que otros pueden pasar. Vamos al libro de Lucas 12:50. En el libro de Lucas, capítulo número 12, versículo 50. Lucas 12:50. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Entonces, cuando él estaba acercándose a la cruz, él estaba siendo bautizado en sufrimiento. Cristo sufrió por nosotros. Era parte de lo que era nosotros. Padre Celestial, pedimos que tú, Señor, tomes control de este libro que es Fundamentos de la Fe y que podamos, Señor, asentar esos fundamentos en nuestro corazón. Querido Espíritu Santo, descansa sobre nosotros con espíritu de sabiduría, entendimiento, poder de Dios, consejería, temor de Dios, entendimiento de la palabra de Dios. Y Señor, danos la sabiduría para memorizar y retener todo lo que vamos a estudiar. Bendice a cada alumno, a cada familia aquí representada en el nombre de Jesús. Amén. Hecho está. Sean bienvenidos y iniciamos el capítulo número 5. Vamos a hablar acerca de los bautizos. Hay 4 tipos de bautizos que se mencionan en este capítulo número 5. El bautismo del sufrimiento de Cristo, el bautismo en agua del cual hablaba Juan el Bautista, el bautismo cristiano y el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que comprenden. La palabra bautismo significa inmersión, significa sumergir en algo, Y ese es como oveja sin pastor, porque él iba a la cruz, al sufrimiento, para pagar el precio del pecado del pasado, del presente y del futuro. Hoy somos libres por ese bautismo de sufrimiento. Después tenemos el bautismo de Juan. Leamos en la palabra de Dios, en Mateo 3:11. El bautismo que Juan anunciaba era un bautismo en agua, un bautismo de arrepentimiento. Entonces, veamos, Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él los bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. O sea, el bautismo que trajo Juan era de arrepentimiento y Jesucristo tenía que pasar por ese bautismo, por obediencia y para enseñarnos un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de ser bautizados. Y después tenemos el bautismo cristiano. El bautismo cristiano fue después de Cristo. Él da una ordenanza que vayan y que ganen a la gente, que la hagan discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y Él estaba pagando por nosotros ahí en la cruz. Él sufrió antes de llegar a manos de los que le iban a dar los latigazos en el pretorio, o los que le iban a poner la corona de espinas, o los que lo iban a clavar en una cruz. ¿Sabes? Él sufrió antes y durante la crucifixión. Y esto es el primer bautismo y se llama el bautismo del sufrimiento. Vamos a ver otro versículo aquí en la palabra de Dios. Y ese versículo está en Marcos 10:38. Marcos, capítulo 10, versículo 38. Marcos 10:38 nos habla del bautismo del sufrimiento de Jesucristo. Y dice así, Marcos 10:38, Jesús le dijo, ¿no saben lo que piden? ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y él sabía que no. Él sabía que los discípulos se iban a dispersar